Shabbat Shalom, bienvenidos a todos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Bao, Benía Don Olam, titulado Corrigiendo nuestra historia de la Parashat Vayelech. Esta porción, cierto, que estamos estudiando esta semana, Vayelech, una porción casi de las últimas, ¿no? De toda la Torá, solo queda una más, Haasinu, así que ya estamos llegando al final de todo el ciclo de la Torá. Y en aquel entonces, cierto, los días de Yeshua, probablemente todavía se seguía la costumbre trianual de la lectura de la Torá, que salía cada 3 años, completa, de acuerdo también un poco a los ciclos de los diezmos y de las peregrinaciones. Pero actualmente se lee, cierto, una vez por año y nos calzan siempre estas porciones con la época en la que estamos viviendo, cierto, llegando a, ya sea a a Yom Teruah, el día de la trompeta, o a Yom Kippur, se lee esta porción, Vayelech, dependiendo del año. Y en especial hoy día también Vayelech tiene la porción de Shabbat Shuvah, que se llama, que es la lectura del Shabbat del retorno o del arrepentimiento. Entonces, en esta parashá, ¿cierto? En esta porción llamada Vayelech, nosotros leemos prácticamente el mensaje de despedida que, bueno, Moshe quizás viene diciendo bastantes cosas, pero ahora sí, ya hay un mensaje de despedida como tal. Ya está diciendo, hoy día ya es el último día. Hoy día sí que es el último día. Hoy ya tengo 120 años. Y bueno, les doy, cierto, el último mensaje, el último recordatorio para que ustedes, cierto, una vez que hayan sobrevenido todas estas cosas y lo que allí menciona, bueno, se puedan volver al Eterno, vuestro Dios, vuestro Elohim. Así que bueno, este Shabbat es llamado por eso Shabbat Shuvah, por la lectura de Oseas que se lee, Oseas 14. Y bueno, vamos a comentar, sobre todo porque este Shabbat es dejado especialmente para hablar del retorno y la Teshuvah. Y Moshe habla de eso, de todas maneras. Pero en especial se da un mensaje siempre en todos los lugares, en la sinagoga, en este Shabbat previo a Yom Kippur, sobre la Teshuvah. Así que eso vamos a ver. Y un poco tomándonos de la historia de Moshe, como allí dice, corrigiendo nuestra historia. Moshe realmente fue una persona excepcional. En todo el contenido que nosotros podamos pensar, él fue realmente excepcional. El tiempo es lineal, o al menos eso es lo que nos parece a nosotros. Por lo menos de lo que sabemos hasta ahora, el tiempo parece lineal. Es una dimensión lineal a través de la cual no podemos ni retroceder ni avanzar. Algunos dicen, de hecho, que es una ilusión el tiempo. En realidad no es como que existiera. Simplemente la sensación que nosotros tenemos, ¿cierto? En este transcurso, en este devenir, en este movimiento que es la vida. Porque la vida podemos definirla también como el movimiento de las cosas. Todo en el universo se mueve, todas las cosas se mueven. Si algo está vivo, se mueve. Pero en general todo se mueve. Y el tiempo es lineal, avanza en una sola dirección para nosotros. Es difícil, ¿cierto?, volver hacia atrás. Eh, no podemos, no podemos arrepentirnos y enmendar las cosas de nuestro pasado realmente. Y bueno, cuando nos enfrentamos a esa situación es realmente complicado, ¿no? Todos quisiéramos haber cambiado algo en nuestra historia, en nuestra vida. Algo que debimos hacer o que no debimos hacer. Sencillamente no podemos revertir las cosas del pasado, ¿cierto? Uno debe vivir con las consecuencias de sus acciones, ya sea para bien o ya sea para mal. Eso es lo que nos toca, ¿cierto? Asumir las consecuencias de las acciones. No podemos pretender, ¿cierto?, que el hoy sea otra cosa que no construimos. No podemos hoy día, ¿cierto?, decir, pero esto debiese ser así, 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 si realmente no trabajamos por ello.
no lo construimos. El hoy es el hoy por lo que se hizo. Hay cosas que no podamos corregir hacia atrás, pero sí podríamos corregir hacia adelante. Entonces, a veces intentar volver mucho al pasado es un error. Volver mucho hacia atrás, ¿cierto? Produce muchas veces la depresión, de hecho, en las personas. Un exceso de pasado. Un exceso, ¿cierto?, de vivir de las cosas que pasaron realmente. Puede producirnos depresión en nuestra vida. Un exceso del hoy podría producirnos también un poco de estrés, ¿no? El exceso de futuro podríamos definirlo también como la ansiedad. Pero hablemos del pasado en sí. Realmente hay cosas que son difíciles de llevar y a lo mejor hemos hecho cosas que para nosotros eran irrelevantes en su momento, pero bueno, después nos damos cuenta, vaya que marcaron, ¿cierto?, nuestra historia. Y aunque parezcan menores, realmente aún los detalles en nuestra vida pueden significar muchísimo, pueden significar mucho. Y bueno, de ahí tomamos, ¿cierto?, las palabras del profeta Oseas, donde él dice, vuelve, Shuvá Israel, dice él, al Señor tu Dios, pues has tropezado a causa de tu iniquidad. Tomad con vosotros palabras, y volveos al Señor. Decidle, quitad toda iniquidad, y acéptanos bondadosamente para que podamos presentar el fruto de nuestros labios. Esas son las palabras, ¿cierto?, del profeta Osea, que nos dice, Shuvá Israel, vuelve, Israel, al Señor tu Dios. Has tropezado a causa de tu iniquidad. No se trata, ¿cierto?, como ahí dice, de volver al pasado, a lo que hicimos mal, sino de volver a Dios. En última instancia siempre es eso, ¿no? Has tropezado, dice. Como yo sé que hemos escuchado, leído por ahí, dice, has tropezado. Bueno, a causa del pecado no es muchas veces con intención o inadvertido, pero aún así, llamarle tropiezo al pecado, a lo que hemos hecho mal. Así de grande, ¿cierto?, es la teshuvá para el Eterno, que lo considera como un tropiezo, simplemente. No como un acto, ¿cierto?, con total voluntad de hacerlo, sino que él lo considera un acto cuando las personas, ¿cierto?, volvemos a él. Un acto de tropiezo. Ahora, ¿cómo es que lo interpreta esto, ¿cierto?, el Midrash, por ejemplo? ¿Qué es lo diferente de esta porción al resto de otras porciones? Porque todos los profetas hablaron sobre volver a Dios. Pero ¿por qué estas palabras se utilizan en este momento específico? Entonces dice el Midrash, todos los profetas llaman a Israel a arrepentirse, pero ninguno como Oseas. Jeremías dijo, si has de volver, oh Israel, declara el Señor, vuélvete a mí. Si has de volver, vuélvete a mí, dijo Jeremías. Isaías dijo, buscad al Señor mientras puede ser hallado. Pero ninguno le enseña a Israel qué decir, qué es lo que tiene que decir. Pero Oseas dijo, haz teshuvá, arrepiéntete, vuelve a Israel. Y él le enseña cómo apaciguarse ante Dios. Es decir, les dice, y él les dice, digan lo siguiente, ¿no? Entonces les enseña cómo apaciguarse ante Dios, cómo tranquilizar, cómo hacer la paz con Dios. Regresa a Israel al Señor tu Dios, porque has caído a causa de tu pecado. Toma palabras contigo y vuelve al Señor y dile, perdona toda culpa y acepta lo que es bueno. En lugar de todo, de toro, pagaremos la ofrenda de nuestros labios. Y este verso, ¿no?, es bastante importante, porque también sienta el principio de la tefilá, de la oración, un poco como sustituto de los sacrificios. En el judaísmo, ¿cierto?, se hacen las oraciones de la mañana, de la tarde, la noche, en los mismos horarios, ¿cierto?, que se hacían los sacrificios precisamente, por lo que dice Oseas, en vez, ¿cierto?, de toro te ofreceremos sacrificio de nuestros labios, la oración. Pero él le dice, Oseas nos dice, ¿cómo debemos hacerlo? Tenemos que tomar palabras. Tenemos nosotros, ¿cierto?, que las palabras son la receta para la teshuvá.
no son simplemente una sugerencia, ¿no? O sea, nos está diciendo, realmente, las palabras son la clave. Uno puede volver a Dios, a lo mejor de corazón, en silencio, pero la clave es cuando se manifiesta también con las palabras. Esa es la receta. Porque la receta, ¿cierto?, de la Teshuvá tiene que ver con la confesión del pecado, el arrepentimiento, o lo que es el vidú, ¿cierto?, la confesión, y luego decir, ya no lo haré más, y confirmarlo con las acciones. Pero le está diciendo en el fondo, más allá de lo externo, porque el pueblo ofrecía sacrificio de animales y de toros. Pero dice, en vez de decirle, te ofreceré sacrificio de toro, dile, te ofreceré sacrificio de labios. Es decir, purificaré, ¿cierto?, mi corazón para hablar con verdad, para servirte con verdad, para realmente no solamente hacerlo por afuera, sino hacerlo por dentro. No enfocarme, ¿cierto?, en la parte externa del mandamiento, sino que me enfocaré realmente en mi interior, en las palabras que salen. Porque las palabras, ¿cierto?, como dice Yeshua, lo que sale de la boca es lo que está en el corazón. Eso es, ¿cierto?, lo que uno manifiesta. Bueno, ¿cómo también interpretan esto los sabios? Realmente, de aquí, ¿cierto?, se deriva también al principio y se conecta con el tema de la Teshuvá fuertemente. Y un comentario que hace el Rabbi Yosef Karo dice: ¿y qué es Teshuvá? Él comentando, porque Maimónides, cuando está hablando de la Teshuvá, en el libro, ¿cierto?, que habla de los mandamientos, él cita a Oseas. Y se pregunta el rabino Yosef Karo, que es el que compiló el Shulchan Aruch, dice: ¿y qué es Teshuvá? Es cuando el pecador deja su pecado, lo quita de sus pensamientos y determina en su corazón no volver a hacerlo, ya que dice que los impíos abandonen sus caminos. Entonces, ¿qué es Teshuvá? Dice dejar el pecado, quitarlo de los pensamientos y determinar en el corazón no volver a hacerlo. Como dice, que los impíos abandonen sus caminos. De manera similar, debe arrepentirse del pasado. Como dice, después de que regresé, me arrepentí. Jeremías 31:18. Después de que regresé, de que volví, me arrepentí. ¿De qué? De lo que hice atrás. Debe llegar a un punto en el que alguien que conoce su vida oculta puede testificar que nunca volverá a este pecado nuevamente. Como está escrito, ya no diremos a las obras de nuestras manos, ustedes son nuestros dioses. Esa última parte, ¿cierto?, nos deja una vara bastante alta, realmente. Es quizás similar a lo que pasa con la gente que cae en algún vicio, ¿no? Cuando vemos y conocemos a una persona que está en un vicio, sabemos que en algún momento va a volver a caer. ¿Por qué? Porque la hemos visto, vemos su comportamiento, o vemos que no ha cambiado, o en el momento en que él tenía ese vicio, era de una manera y hoy día no es tan diferente. Entonces uno dice, bueno, seguramente sigue en el vicio. O seguramente, en realidad, no es que quiera esta otra cosa, en realidad todavía sigue por ese lado del vicio. Y como dice ahí, Rabbi Yosef Karo dice, contundentemente dice, debe llegar una persona hasta el punto en que alguien que conoce su vida oculta, alguien que lo conoce a usted, por ejemplo, muchas veces la familia, porque uno se puede arrepentir y cambiar, y a lo mejor toda la gente afuera lo conoce de una manera, ¿no? Pero muchas veces la familia o el que lo conoce más cercano, quizá alguna amistad, lo conoce más de adentro. Y dice, pero ¿cómo? O sea, tú dices que has cambiado, pero... Y tienen sus dudas, ¿no? Tienen sus inquietudes. Entonces él dice, una persona que conoce la vida oculta de uno debe testificar que realmente esa persona no volverá a ese pecado nuevamente. O sea, la completa teshuvá, dice él, no está realizada hasta que realmente alguien puede dar testimonio de haber conocido nuestra vida anterior, oculta, o cuando andábamos, ¿cierto?, en esos deslices, de hoy día decir si esa persona ha cambiado
y no va a volver a cometer eso. Estoy seguro. Porque antes era de esta manera y ahora sí está cambiado. Vaya que está cambiado. Esto en realidad es difícil, ¿no? De lograr. Es difícil de conseguir. Quizá a veces es más difícil porque las personas que conocen, ¿no? Nuestra vida oculta o nuestra vida más íntima, nos juzgan peor, ¿cierto? O muchas veces nos olvidan. Y no importa que uno cambie, no olvidan. Y nunca van a dejar de mencionar las cosas malas del otro. O nunca van a dejar de señalar algunas cosas incómodas. Pero aún así, si hay una persona que es de su confianza, que sabe en el fondo, que esa persona lo va a apoyar, no es que lo va a estar siempre tirando para abajo, sino que esa persona o va a ser imparcial y va a decir si de verdad ha cambiado, bueno, ahí sí podemos nosotros estar seguros, ¿no? De haber realizado esta completa teshuvá. Porque es cierto, a veces hay personas que se dedican a hablar lo malo solamente. Y no importa lo que usted haga, no importa lo que usted cambie, van a hablar mal, van a decir cosas contra usted o van a señalar algo, siempre. No importa lo que pase, aunque ahora haga las cosas bien. Por eso uno tiene que ver cuáles son las personas de confianza y que de verdad puedan decir, mira, si ha cambiado o no. ¿Ya? Tampoco nos aflijamos porque muchas veces esto pasa, ¿no? A veces, por ejemplo, los hijos quieren cambiar o cambian, pero los padres también siempre recuerdan, ah, pero ese hijo hacía esto y esto otro. Y nunca va a cambiar esa percepción. Difícil. Hay un trabajo que muchas veces aflige a las personas en este sentido, porque trabajan en su vida, pero todavía siguen viendo eso. Por eso estas palabras no están dirigidas a que cualquiera lo juzgue a uno, que todos tengan que decir, ah, si esta persona está bien, ha cambiado. Sino esas personas que lo conocen, pero que sean obviamente justos en sus comentarios, no maliciosos, ¿ya? A veces las personas buscamos aceptación, pero de las palabras o de las personas equivocadas. También tenemos que tener cuidado, porque el acto de la teshuvá puede ser bien guiado de la mano, ¿cierto? De personas que nos estén apoyando. Por ejemplo, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, bueno, dice en una parte, confesados los pecados los unos a los otros. Es decir, debiésemos tener también compañerismo, ¿cierto? Entre nosotros, de decir, oye, yo pequé, hice esto mal. Y que la persona a mi lado nos diga, alejados de mí, hacedores de maldad. Sino que sea capaz también de decir, ok, fallaste, pero para Dios es solo un tropiezo. Si quieres cambiar y lo haces de verdad, yo te voy a apoyar también. Debemos también buscar ese compañerismo para lograr salir adelante. Y no solamente personas que nos juzguen y que si ahora pensamos diferente, a lo mejor excomulgan a la gente, la alejan, no la vuelven a saludar. Porque eso realmente no ayuda. Podríamos llegar a una instancia así, el Brit Hadashah lo plantea solamente si la persona confiesa, sabe que hizo algo malo, pero no se quiere arrepentir. Va con uno le dice, no se arrepiente, va con dos testigos, no se arrepiente, va con los líderes, no se arrepiente, va con toda la comunidad y no se arrepiente. En ese momento, uno puede decir, ok, esta persona ya no quiere cambiar, sencillamente. No tengo un deber sobre esta persona, más allá. Pero nosotros debemos tener compañerismo, confesados los pecados unos a los otros. O sea que cada uno con el otro no significa cierto que vaya ahí, abra la ventanita, escuche la confesión y cierre la ventanita, sino que realmente tengamos una contención mutua. Porque alguien debe decirnos también, sí, yo creo que has cambiado y yo creo que no lo vas a volver a hacer. Yo estoy seguro que también ahora no lo vuelves a hacer. Tenemos que tener ese apoyo, ¿ya? Hay que buscar a las personas correctas también en nuestra vida. Y Rabbi Yosef Karo lo está planteando así. Puede venir de algún desconocido, o a lo mejor no una persona de tanta confianza estas palabras, pero lo mejor es que sean gente de confianza, ¿ya? Así que detrás de eso también hay varias cosas implícitas. Y lo importante de la Teshuvá es que el Eterno, ¿cierto?, pueda dar testimonio también de que hemos cambiado.
de que Él ha cambiado, ¿cierto? También nuestros corazones algo. Pero es importante que nuestro prójimo también lo haga. Porque finalmente las acciones buenas o malas las hacemos contra el prójimo. Difícilmente contra Dios. Porque a Él no lo tenemos siempre o al lado, ¿cierto? No es que no esté siempre, sino que no le podemos hacer daño a Él. Pero al prójimo sí. Entonces, tenemos aquí que poner esta vara, ¿no? De alguna forma u otra, el pueblo también fue, ¿cierto?, la vara de Moshe. En algún momento lo fueron sus hermanos, su hermana, los líderes de Israel. Pero también lo fue el pueblo. El pueblo realmente, hasta el día de hoy, considera a Moshe como la gran persona, ¿cierto?, que fue. No recordamos solo su error. Porque hay personas que solo recuerdan los errores, las cosas malas de los demás. O sea, ven siempre el detalle malo. Ven siempre la situación que no está bien o que falló la persona. Pero de Moshe recordamos siempre todo lo bueno. Sabemos que falló, pero sabemos que cambió y se arrepintió y suplicó. Y fue el Eterno el que no permitió que se revirtiera la situación. Porque muchas veces las personas juzgan a los demás o dicen, esta persona no ha cambiado o no le ha cambiado la vida porque no se ha arrepentido. Pero Moshe se arrepintió de todo corazón, suplicó todo lo que pudo. Y el Eterno no cambió su veredicto. Entonces, cuidado también cuando nosotros juzgamos a los demás. A veces decimos, no, le sigue yendo mal es porque no ha cambiado. O le sigue pasando esto porque esa persona sigue igual. ¿Qué sabe uno? Realmente, la vida de los demás. Con Moshe porque lo respetamos, lo admiramos, pensamos así, pero de las personas muchas veces no. Juzgamos para mal. Por eso tenemos que tener cuidado, porque en estos días de juicio sobre todo, Yeshua dijo, ¿no? En la medida en que ustedes juzgan a los demás, así también serán juzgados ustedes. Medida por medida, ¿no? La vara con la que juzgamos también es la vara que nos juzga a nosotros. Tengamos cuidado con todo esto, ¿ya? Desde el otro lado también. Desde el punto de vista no del que hace teshuvá, sino que el que juzga al que hace teshuvá. Por eso no hay que juzgar solamente si a las personas le está yendo ahora bien o mal. Esa persona cambió. No. Muchas veces a lo mejor esa persona sigue igual, pero le está yendo mejor. Pero no ha cambiado. Por eso, el juicio, ¿cierto?, de la teshuvá, si alguien ha cambiado o no, tiene que ir con el corazón, las acciones y todo lo que involucra, ¿cierto?, la teshuvá. Si le ha hecho ese proceso completo. Ahí podemos dar testimonio. Como lo pasa, ¿cierto?, en general en las iglesias. La gente confiesa su pecado, se humilla, lo confiesa. Con todas sus letras. Y vemos cómo Dios, ¿cierto?, como el Señor a través de Yeshua hace una obra en ellos. Y después damos testimonio del cambio. Bueno, ese principio es el que se debe mantener. Idealmente. Por eso, buscar. A lo mejor no hay que hacerlo siempre públicamente, pero hay un momento, ¿no? Públicamente lo hacemos en Yom Kippur, literalmente. Pero siempre tiene que haber confianza con alguien también para hablar las cosas. Bueno. Moshe no siempre fue el mismo. No siempre fue, ¿cierto?, la persona que vemos aquí de 120 años que admiramos, ¿cierto?, y respetamos, queremos, amamos, realmente. Toda esa figura. Él también cambió en su vida. Dice, él dijo, realmente, Bayomer Alihem dice, les dijo, Ben Meave Srim Shana, yo soy de 120 años, Anoji, Ayom, este día. Exactamente 120 años. Y como dice allí, a ver, voy a leer acá también. Dice, fue Moshe y habló estas palabras a todo Israel. Le dijo, hoy tengo 120 años, ya no puedo ni ir ni venir. Y el Señor me ha dicho, no pasarás este Jordán. Ya tengo 120 años. Hasta aquí ha llegado la vida. Pero aún cuando nosotros leemos esto indica, ¿cierto? Como nos explican también los sabios. Al-Sal dice, realmente el hecho de que no quedara ningún día
suelto, por así decirlo, entre su cumpleaños, entre su aniversario. eh, no quedó ningún día suelto. Fue el último día, ¿no? Cuando él los cumplió. Nos indica de que Moshe vivió su vida al máximo. Cada día contó. Cada tarea, cada minuto valió, ¿cierto? Y los completó. Por eso se enseña que en el judaísmo, ¿cierto? Que los justos viven y mueren en el mismo día, prácticamente. ¿Por qué? Porque no dejan nada inconcluso. No hay ningún día dando vueltas. Todos los días se aprovecha. Y de hecho, el punto es que Moshe a esa edad, uno lee y estaba bien físicamente. No estaba mal. No llevaba una mala vida, una mala vejez. Estaba bien. Y si estaba bien físicamente, entendemos porque estaba realmente bien espiritualmente. Él también. Y él había podido, ¿cierto?, sobrellevar su vida en general completa. Y su perfección espiritual también la vimos reflejada en su perfección, quizás física. Esa perfección que no tiene que ver tanto con el trabajar el cuerpo, sino con mantener el cuerpo, ¿cierto? Para el servicio del Señor. Siempre estar presto, ¿no? Por ejemplo, él no vemos a Moshe que se enfermara. No se enfermaba Moshe, había plaga en el pueblo, pero Moshe no se enfermaba. Quiere decir que realmente toda la vida espiritual que él llevaba se manifestaba físicamente. Y como él anhelaba servir en su espíritu siempre en todo tiempo al Eterno, siempre en todo tiempo su cuerpo también respondía a ese servicio. En una unidad perfecta, armoniosa. De él aprendemos también esto. También nos debe inspirar, ¿cierto?, la vida de Moshe a vivir cada día. Como ayer, ¿cierto?, escuchábamos también el comentario de Natanael. Cada día, ¿no? Como si fuera el último. Cada día al máximo, realmente. Sabiendo que tenemos una misión que cumplir y que cada momento vale la pena, realmente. Cada momento, ¿cierto?, es importante. Pero aún así, la vida de Moshe no siempre fue la misma, ¿cierto? No siempre vivió de la misma manera. Muy pocas personas han logrado lo que hizo Moshe, ¿no? De dirigir a un pueblo. Y no solamente de dirigirlo, sino de poner su vida por el pueblo. Desde el momento en que comenzó a terminar, ¿no? Hay un momento en la historia de Israel donde pasa un rey, viene otro rey, viene otro rey, y nadie logra gobernar sobre Israel. Y todos eran malos. Pero Moshe estuvo durante todo el tiempo. Y no solamente él estuvo mucho tiempo, sino que pasó toda su generación. Y toda la generación estuvo al mando y bajo la supervisión de Moshe. E incluso preparó la siguiente generación. Qué liderazgo que tenía Moshe, ¿no? De él debemos aprender mucho en este sentido. ¿Por qué? Que realmente un líder, ¿cierto?, que gobierna mal para su generación, pues para la siguiente generación, ¿qué va a poder hacer? Pero Moshe pudo gobernar, administrar, digamos, guiar, liderar a un pueblo, a toda una generación, y además a sus descendientes, a sus hijos. ¡Wow! O sea, Moshe hizo el trabajo completo. Muchas veces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en nuestros países? ¿Por qué tenemos tanta inestabilidad? Bueno, tenemos regímenes, ¿cierto? Muchas veces presidenciales o diferentes líderes. Y viene un líder y dice, no, vamos a hacer esto. Y viene otro, no, vamos a hacer esto otro. No, vamos a hacer esto y esto otro. Pero no hay un plan durante toda la vida. No hay un plan, ¿cierto?, que vaya a abarcar toda la vida de las personas. Son proyectos que están fragmentados. No hay un liderazgo, ¿cierto?, que nos lleve a un camino de éxito, de bendición por todo lo que viene adelante. No viene uno y cambia las cosas, el otro cambia las cosas y así. Si bien hay algunos puntos en común, los liderazgos cambian y nunca se aprovecha del todo. Entonces la siguiente generación, y de hecho muy pocas veces por ejemplo, los gobiernos hacen cambios, transformaciones para el futuro. A veces dejan sentadas algunas cosas para lo que viene después, pero no trabajan para los demás y tampoco trabajan muchas veces para hoy. Entonces, ese equilibrio que tenía Moshe es admirable, ¿no?
Él hizo un gran trabajo, una gran labor. Y de él también tenemos que aprender. Moshe le dio, ¿cierto?, a Israel la Torá, los códigos de leyes de ética, a cómo conducirse, cómo eh, proceder en caso y caso, etc. Pero no solo escribió, porque Moshe también escribió la Torá. Pero no solo escribió la Torá, sino que también corrigió su historia. Y no es que Moshe hizo borrones ahí en la historia que le estaba escribiendo, sino que Moshe realmente él cambió. Y así cambió su historia. Ustedes saben que la tradición dice que Moshe escribió la Torá, ¿cierto? Bueno, Moshe también escribió, entonces, que él mató al egipcio. Moshe también escribió que él huyó. Moshe también escribió que él le dijo al Eterno, ¿no?, que no quería, que él no se encontraba capacitado. Si fue Moshe quien escribió todo esto, realmente Moshe no es que quiso, ¿cierto?, arreglar su historia o mejorarla como quien escribiera a lo mejor un libro autobiográfico y ahí arreglar algunas cosas. No, puso las cosas como son. Pero lo que él sí hizo es cambiar la historia. Corrigió su vida, corrigió su historia, corrigió, ¿cierto?, lo que vendría después. Sabemos, ¿cierto?, y de la tradición también, bueno, de la Biblia, que Moshe tuvo esas 3 etapas, ¿no? Primero, primer acto, Moshe pensó que era alguien en Egipto, pero estaba alejado de su gente, de sus hermanos y de la humildad. Él pensó que era alguien, pero en realidad se dio cuenta que no era nadie. Y en el momento en que él mató al egipcio y quiso defender a sus hermanos, se dio cuenta que no era nadie para sus hermanos. Era un extraño completamente, un completo extraño. En el segundo momento Moshe descubre, ¿cierto?, de que no es que no era nadie, que realmente el Eterno lo estaba llamando para ser alguien, pero ese alguien era en la voluntad de él, no en su propio camino. Y él tenía que aprender que la humildad que tenía, el deseo de ayudar a sus hermanos, tenía que ir en la dirección adecuada y correcta. No podía hacer con sus propias fuerzas. No podía luchar él solo por su fuerza. Solo con su fuerza hacer justicia a su pueblo, defenderlo. No era suficiente. Por eso el Eterno le estaba diciendo, no con tu poder, sino con mi espíritu, ¿cierto? Con mi poder. Así saldrá adelante el pueblo de Israel. Entonces él pensó que no era nadie, pero ahora Dios le estaba diciendo. Y mientras él decía, pero yo soy tardo de lengua, sí, tú eres alguien. Yo te estoy hablando a ti te estoy llamando. No te hagas ahora, ¿cierto?, el que no puede, realmente. A ti te estoy llamando. Tú eres alguien, realmente. Y en el último momento, ¿cierto?, de Moshe se da cuenta de que puede hacer con las personas, con los demás que piensan que no son nadie, que son alguien, realmente. O sea, Moshe no solamente para su vida se dio cuenta que era alguien, sino que también le mostró ese camino a Israel. Si alguien cree que no es nadie, bueno, realmente en Dios todos podemos ser alguien. No solamente somos un pueblo, sino que somos cada uno individuos, que piensa y vive diferente, que tiene acontecimiento en su vida. Y la responsabilidad de cada uno de escuchar la Torá. Hoy cada uno de nosotros está frente o en la antesala, ¿no?, de el trono del juicio del Eterno. Esa es la figura, ¿no?, que estamos teniendo hoy. Y cada uno puede corregir su propia historia y su propia vida. Y Moshe nos quiere enseñar también a lo largo de estos versos y de esta para allá. ¿Podemos cambiar nuestra historia? Sí, podemos hacerlo. Y si pensamos que no somos nadie, si seguimos el camino del Eterno, de Dios, volvemos a Él, claro que somos alguien y seremos alguien. Si creemos que Él no está con nosotros, claro que Él estará con nosotros. Si creemos que Él no nos necesita, claro que nos necesita. Y por algo nos llama. ¿Por qué no nos llama al que nos necesita? Si uno, ¿cierto?, no necesita a alguien, bueno, no le llama. No está preocupado, ¿cierto?, de ello. Tiene otra ocupación, otra preocupación. Pero si alguien necesita algo de alguien, pues lo llama. Y el Eterno nos llamó. Llamó a todo su pueblo. Realmente. Para que le sirviera.
para que supiera que así como Moshe también cometió sus errores, cambió y corrigió su historia, cada uno de nosotros también podía hacerlo. Y Yeshua también nos lo demostró a través de su vida. ¿Una persona puede vivir en justicia? Claro que sí. Puede nacer a lo mejor en el lugar donde nadie espera nada de ti y ser la persona más influyente. Claro que sí. Si era Yeshua, ¿no? La gente decía, ¿vendrá algo bueno de Nazaret? Algo bien bueno vino de ahí, realmente. ¿Algo bueno podrá salir de esta persona? No, si esta persona no tiene nada. Nada bueno. Claro que sí. Las manos del Eterno, así como Moshe, podemos llegar a ser alguien. No creer que somos alguien, sino realmente ser alguien en sus manos. Y si queremos corregir nuestra vida, nuestra historia, tenemos cierto que preocuparnos realmente de la Teshuvah. No hay otra clave más grande que la Teshuvah. Si queremos realmente vivir como Moshe, con vidas rectificadas. No solamente con vidas que avanzan, que son prosperadas, que son bendecidas, sino con vidas rectificadas, que es muy importante. Nos basta, ¿cierto?, servir al Eterno, a lo mejor de corazón, con todo lo que tenemos, pero no rectificar algunas cosas, porque vamos a seguir teniendo uno y otro tropiezo. Pero rectificar las cosas nos va a ayudar a emprender un camino que no solamente nos bendiga a nosotros, sino a los que vendrán. Por ejemplo, los que son padres, saber esto. Si rectifican sus vidas, y yo sé que los padres hacen eso cuando tienen hijos, saben que, por eso era esto que hacían mis padres. Y logran rectificar a lo mejor en su vida, esperando que sea tiempo, ¿cierto? Para darle una lección, una enseñanza a sus hijos por un camino mejor. Por lo que ellos recibieron y por el amor que tienen para darle. Como Moshe rectificó y le supo decir después a la gente, ustedes sí son alguien. Pero para ello hay que rectificar. Porque los padres que no corrigen sus vidas, prácticamente casi que condenan, aunque no necesariamente tiene que ser así. Lo estudiamos, ¿cierto?, la semana pasada. Los hijos pueden cambiar, pero casi que les fomentan a los hijos que sigan cometiendo los mismos errores, si los padres no corrigen. Entonces, hay 5 R's de la Teshuvah, que en alguna oportunidad lo hemos compartido, pero es bien importante también volver a tomar estas palabras con nosotros. 5 R's de la Teshuvah. 5 cosas que tenemos que cambiar en la vida, o que son acciones que tenemos que tomar realmente. Lo primero es el reconocimiento de que fallamos, ¿cierto? Primero es reconocer. La persona que no reconoce no cambia. Punto. Persona que no reconoce va a hacer siempre lo mismo. O nunca va a querer cambiar. Primero hay que reconocer las cosas. Después hay que tener remordimiento. Sentirse arrepentido, realmente. ¿Por qué? Porque si ya, ok, reconozco que eso está malo. Bueno, está malo, no debía hacerlo. Y como lo hice, pasó esto y esto otro. Bueno, siento un peso sobre ello. Si no siento ese peso y lo reconozco, son palabras vacías casi, para quedar bien con los demás. Después, restitución. Restituir, ¿cierto?, lo dañado, lo que está mal direccionado. Y luego, ¿cierto?, reorientarlo hacia donde debe ir, hacia el camino que debe seguir. Y finalmente, la restauración. Quiere decir, pues ahora las cosas se están haciendo bien. Ahora están las cosas restauradas. Y es todo ese proceso el que tenemos que vivir también con la Teshuvah. Veamos un poquito en detalle uno a uno. Primero, el reconocimiento. Es el acto de separar lo que nosotros somos de lo que hemos hecho. Sí, las personas son sus acciones, son lo que hacen, sí. Pero hay que separar lo que somos y lo que hicimos, realmente. Porque claro, a lo mejor una persona hizo algo que está indebido, pero no es que va con uno a hacer algo como eso. No es que iba conmigo a hacer tal cosa, tal daño. Realmente actué y sé que no debía haberlo hecho. No es con mi persona. Entonces separamos lo que hacemos de lo que somos.
Y eso se asocia, por ejemplo, con un peso. Ya sea puede ser un temor, uno y todo tiene que ver con el atributo del temor y la vergüenza. Como se dice, bushá, ¿cierto? La vergüenza y ra, que es el temor. Que están las dos conectadas. ¿Es la vergüenza o el temor lo que nos hace reconocer nuestros errores? Reconocemos que hacemos algo malo, pero tenemos que reconocer también que somos creados a imagen y semejanza del eterno Dios, que es Dios de amor. Que realmente Él hizo todo lo bueno y el bien para nosotros, para nuestra vida. Entonces reconocemos realmente que Él nos ha hecho de una manera justa, pura, buena. Por lo tanto, las acciones, si bien las hice yo, las puedo llegar a separar de mi persona, porque Él lo hizo bueno y me creó a su imagen y semejanza. Puedo parecerme a Él. Hay un Midrash que dice, bueno, es un compilado, dice, en el momento en que un hombre está dispuesto a verse a sí mismo como es y hacer la confesión, he pecado, desde ese momento los poderes del mal, perdón, pierden su poder sobre él. Dicen el Midrash. En el momento en que la persona se ve a sí mismo como en un espejo, ¿cierto? Y puede confesar, he pecado, en ese momento dice que el poder del mal pierde o sea, que la fuerza del mal pierde su poder sobre su vida. Es decir, la persona, lo más difícil es confesar, reconocer en el fondo. Pero en el momento en que la persona reconoce, va a ser capaz, ¿cierto? Y la influencia del mal que tiene, de ese mal camino, podrá cambiar. Pero primero tiene que reconocerlo. Cuando no lo reconoce todavía está muy fuerte. Toda esa tempestad que lo está llevando de un camino a otro. Por lo tanto, es un deber, de hecho, es un deber que tenemos que nosotros reconocer lo que somos y lo que hacemos delante de Dios. ¿Qué es lo que soy? ¿Qué es lo que me llamó a hacer? ¿Y qué es lo que hago yo? Por otro lado, tenemos, cierto, que nosotros reconocer nuestros errores delante de Él y sentir culpa. Que haya espíritu de arrepentimiento sobre nuestra vida. Porque necesitamos liberarnos de ello. Pero tiene que haber un arrepentimiento. Ya sea por vergüenza, por temor, que ahí va a depender del tamaño, ¿no? De la magnitud del temor de Dios que tengamos. Si es por vergüenza es porque tenemos poco temor de Dios. Si es por ofender a Dios mismo al hacer un acto, es porque tenemos mucho temor de Dios. Y así. Entonces, primero reconocer. Segundo, el remordimiento. O en sí el arrepentimiento. Aunque obviamente la vergüenza es algo que no está muy apropiado, ayuda, ¿cierto? Y nos ayuda a comprender realmente el peso de la situación. Porque una persona que no se avergüenza de algo malo que hizo, es que en el fondo no le ha dado ningún peso a las cosas que ha hecho. O si dañó, no le interesa. Tenemos que sentir un poco de vergüenza. O de temor de Dios, ¿cierto? De haber hecho algo como lo que hicimos. Si nosotros no nos arrepintiéramos constantemente, no pidiéramos perdón, disculpas a Dios por lo que hacemos, el ejercicio de Yom Kippur no sería genuino, realmente. Alguien podría decir, bueno, en realidad no me arrepiento para juntarlo todo y arrepentirme en el día de la expiación, el Yom Kippur. No, no sería genuino, realmente. Cuando sí estamos ejercitados algo es cuando realmente lo hacemos bien. Y el arrepentimiento, el remordimiento, sentirnos, ¿cierto?, también culpables, no solamente tiene que ser en Yom Kippur, sino siempre que hacemos algo mal. No solamente en ese día tenemos que actuar ahí como que nos dolemos tanto. Siempre tenemos que hacerlo. Nunca tenemos que perder la capacidad de sentirnos mal cuando hacemos algo incorrecto. Porque si no, nos transformamos en personas frías, sin sentimiento, que realmente no les duele hacer algo malo. El corazón se enfría. Debemos tener empatía también, ¿cierto? Con la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Qué es lo que Él quiere para mi vida?
si no nos dolemos porque hacemos algo indebido, podemos tener toda la confianza en Él que Él nos perdona, pero si no nos dolemos, es difícil también hacer el trabajo completo, cambiar completamente. Porque podemos asociarlo casi como una costumbre. Lo vuelvo a hacer, si en total no es tan doloroso. Pero si algo duele, lo evitamos, ¿cierto? Es la manera en que también aprendemos como personas. Eh, Obviamente el arrepentimiento o el remordimiento sincero requiere que tengamos un espíritu sensible delante de Dios. Que de verdad sienta como Dios siente. Que sienta el peso, ¿cierto?, de los errores, como para Dios también es un peso grande, porque cada error, cada pecado nos aleja de Él. Y Dios se duele porque nos alejamos de Él. Entonces, sentir que nos alejamos de Él debiese dolernos, realmente. Tenemos que tener, sí, cuidado con algunas cosas. Por ejemplo, confesar lo que ya ha sido corregido. Estos son ejercicios de subterfugio, inteligente y falsa humildad. Las victorias pasadas no pueden protegernos de las batallas espirituales de hoy. Es decir, no, si yo ya confesé mis errores, yo ya me arrepentí. A lo mejor uno sabe que ha hecho algo indebido, pero dice, no, si yo ya corregí. No, si ya cambié. Claro, a lo mejor te arrepentiste antes. En un momento te dolió el corazón, cambiaste, pero ahora ¿significa que también lo has hecho? No, si ya cambié. Pero después nos damos cuenta de que a lo mejor no ha corregido. Por lo tanto, como dice ahí, las victorias pasadas no pueden protegernos de las batallas de hoy. Cada día, ¿cierto? Es una batalla que se libra por nuestra alma. Otra cosa que tenemos que tener cuidado es con trasladar nuestra culpa nuestra, ¿cierto? La culpa nuestra hacia los demás. Debemos enfocarnos en nuestra propia culpabilidad. Buscar lo que yo he hecho mal. No echarle la culpa al otro, a otra persona, a otra situación. Bueno, ¿qué es lo que yo hice mal en esta situación? Cuando una persona, ¿cierto? Cuando hay un problema y la persona reconoce cuál fue su falla en el problema, esa gente está cerca, ¿cierto?, de la teshuvá, y es más fácil arreglar las cosas. Porque esa persona dice, yo hice esto, mira, aquí entonces hay un problema. Claro, a lo mejor puede llegarnos una reprensión. Oye, pero esto fue indebido acá, ok. Pero sabemos cómo solucionarlo. Pero cuando las personas, como muchas veces los políticos, a veces esto pasa y lo vemos muchas veces, y la gente que tiene más autoridad y poder, cuando no reconocen los problemas y les traslada la culpa siempre a los demás, siempre el otro tiene el problema, siempre la situación, nunca sabemos cómo arreglar las cosas. Porque nadie tiene el problema y nadie hizo nada malo. Y si nadie hizo algo incorrecto, ¿y cuándo vamos a ver cómo solucionarlo? Y se entrampan todas las cosas cuando no somos sinceros y no vemos nuestra parte de culpa en las cosas. Por mucho que yo tenga un problema con alguien y que me moleste esa persona mucho, a lo mejor yo tengo un problema también que le provoca a esa persona. No es que esa persona siempre se molesta, a lo mejor, bueno, yo provoco algo en esa persona o algo debo corregir yo, me debo que dar cuenta de algo, ¿no? Para evitar esa situación. No puedo siempre volver a las mismas cosas o trasladarle la culpa a los demás en todo. Tú haces esto siempre, tú eres así. Bueno, a lo mejor también tengo algo que trabajar en mi vida. Entonces, lo importante para enfocarse en la teshuvá es ver mi propia culpa en la situación. Si no, de verdad, todas las cosas es como le dicen una bolsa de gatos, realmente. O sea, es un enredo total. Si queremos desenredar las cosas, veamos nuestra culpabilidad en las cosas. Y no tener un remordimiento, como dice también, en cosas que no hicimos. O sea, en lo que hicimos, no en lo que no hicimos, en lo que hicimos. Ok. La intención en todo, ¿ya? También cuidado con acusar a otros. O sea, no solamente trasladar culpa, sino acusar directamente a los demás. Al señalar la deficiencia de otros, podemos evitar las críticas a nosotros. Después de todo, la mejor defensa es buena ofensiva, ¿no? Bueno, oye, pero es que tú no hiciste esto y esto otro. Tú no eres el indicado por tal y tal cosa.
O tú eres el peor por tal y tal cosa. Ok, ¿qué está haciendo esa persona? Desviando, ¿cierto? La atención sobre sí. Que a lo mejor él tiene un problema y no quiere reconocerlo. O no quiere que la gente lo conozca por algo en particular y desvía la atención. Cuidado, eso no es remordimiento. No es que hoy me di cuenta de lo malo, acuso al otro, ¿no? Esa confesión realmente es eh, engañosa. Y luego tenemos que restituir las cosas, como dice Rabbi Eliezer ben Azariah en el Talmud. Por las transgresiones contra Dios el día de expiación expía, pero por las transgresiones contra el prójimo, un prójimo el día de la expiación no repara, siempre y cuando el pecador no haya reparado el mal hecho y haya conciliado al hombre que ha pecado en contra de él. Entonces, solamente podemos, ¿cierto?, acceder al perdón, obviamente siendo sincero y restituyendo el mal agraviado. A Dios no le podemos robar nada en sí, directamente, ¿cierto? Pero la Torá dice en un momento, o sea, los profetas dicen, ustedes son ladrones. Y ustedes dicen, ¿quién me han robado? Bueno, en vuestros diezmos y ofrendas. Y luego dice, porque dejan, ¿cierto?, a la viuda, al pobre, al huérfano, ahí sin nada, finalmente. O sea, no le estamos robando a él porque no damos una ofrenda o un diezmo en aquel momento que se le daba a las viudas y a los pobres, sino que le estamos robando al prójimo. Él acusó a su pueblo de ladrón porque no ayudaba a su prójimo. ¿Cómo dices que amas a Dios que no ves y a tu prójimo que ves? Aborreces, dijo Yeshua. No le robamos a Dios, le robamos a las personas. Porque Dios nos dio todo para que nos bendigamos mutuamente en todo el mundo. Por lo tanto, si es que pecamos, tenemos que restituir. Y restituimos, es verdad, restituimos tiempo con Dios muchas veces. Pero con el prójimo también tenemos que restituir. Y es primordial, realmente, para poder salir de una completa teshuva bien. Y para después seguir por un camino diferente, comprometernos, ¿cierto?, a hacer las cosas diferentes, por un nuevo camino. Saber que estamos en un nuevo estado de nuestra vida. Y como dice Isaías, abandona el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia el Señor. Y que Él tendrá compasión de él. Al Dios nuestro que será amplio en perdonar. Abandona su camino, el impío. Y el inicuo sus pensamientos, ¿cierto? Entonces deje lo que está haciendo, lo que está pensando, y ahora tome otro camino, haga justicia, porque Él tiene compasión de quién, de aquel que cambia, ¿cierto?, su camino y sus pensamientos. Reorienta, ¿cierto?, su vida. Eso es lo importante, para finalmente llegar al punto de la restauración. No hay cosa más grande que el perdón. Como se suele también decir en este Shabbat, no hay cosa más grande, ¿cierto?, que la teshuvá, que el perdón de Dios, realmente. No hay nada más grande que la teshuvá. Porque las puertas del arrepentimiento están siempre abiertas. Como el mar es siempre accesible, también lo es el santo, bendito sea. Siempre accesible al penitente. La persona que ha hecho mal y se arrepiente está en un plano espiritual más elevado que la persona que no lo ha hecho. Es mejor una hora de arrepentimiento y de buenas obras en este mundo que toda la vida del mundo por venir. Y hay varias citas rabínicas. Las puertas siempre están abiertas para aquel que tiene un arrepentimiento genuino, así como el mar es accesible para todos, así también está el santo bendito, accesible para todo aquel que se arrepiente. Así dicen los sabios. Y así es, realmente. La persona que hace algo malo y que se arrepiente, aunque haya hecho algo más malo, pero se arrepintió, está más elevado que otra persona que a lo mejor no ha hecho ese error, pero no se ha arrepentido de otros errores. Porque todos tenemos errores. Dice la escritura que todos pecamos. ¿Cierto? Si alguien dice que no peca, dice el tal es mentiroso. Dice la carta, ¿cierto?, de Juan. Y luego concluye diciendo en estas citas, que son varias. Es mejor una hora de arrepentimiento y buenas obras en este mundo que toda la vida del mundo por venir. Y esta frase a mí me gusta mucho.
Es mejor una hora de arrepentimiento y de buenas acciones en este mundo que toda la vida del mundo por venir. Porque ganamos mucho más arrepintiéndonos, cambiando, haciendo las cosas diferentes. Hoy, en este mundo, en una hora solamente, que en todo lo que podemos llegar a ganar en el mundo venidero. Porque realmente los tesoros, todo lo que vaya a haber allá, se juega hoy. Por eso es mejor una obra de Teshuvá y de buenas acciones en este mundo, que todo lo que viene después. Pues más se gana, ¿cierto? Y el Eterno, en esas circunstancias, pues más se le gloria a Él. Porque en el mundo venidero todos van a reconocerle a Él, todos van a gloriarle a Él, ¿cierto? Pero en este mundo, que alguien le reconozca, algún pecador, alguien que no está en el camino, reconozca realmente, se arrepienta y que además haga buenas obras. Como dice el mismo Brit Hadashah, se dedica a hacer buenas obras ahora, obras de justicia. Hay fiesta en el cielo, dijo Yeshua, cuando un pecador se arrepiente. Y cuando hace buenas obras más encima, parece que la fiesta es mejor acá que allá. Está mejor acá que allá. Porque realmente es algo muy grande delante de su trono. Y estemos tranquilos. Porque como le dijo Moshe al pueblo, específicamente le dijo a Yehoshua, ¿cierto? Le dice a él, sed firmes y valientes, no temáis ni os atemoricéis ante ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, Él no te dejará ni te desamparará. Devarim 31:6. Y a Yehoshua le dice, sé fuerte, sé valiente, Hazak, Behematz, realmente. Aunque dice ahí, Él no te dejará ni te desamparará. Ok. ¿Y qué pasa si yo me alejo de Él? Si llega lo malo. Dice, Él es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Pues ni aún cuando tú te pretendas alejar de Él, hundiéndote quizás en el pecado, aún así, Él no te dejará ni te desamparará. Es decir, nunca nos abandona. No es posible silenciar su voz y su presencia siempre. Siempre va a estar Él, ¿cierto?, a nuestro lado, de alguna u otra manera, disponible para cada uno de nosotros, realmente. Por lo tanto, nadie está libre de la misión que Él le ha encomendado en este mundo. Porque aunque queramos oír de ella, como leemos, ¿cierto?, en Yom Kippur, en la Haftará del libro del profeta Yoná o Jonás, pues aunque uno quiera huir o tratar de huir de la presencia del Eterno, de la misión que nos ha encomendado, que dice, Él no te dejará ni te desamparará. Él siempre va a estar contigo. Aunque uno pretenda hacer las cosas diferentes, siempre está contigo. Aunque uno quiera alejarse de Él y decir, bueno, ya no es mi misión, Él siempre está contigo. Por lo tanto, siempre estará ahí disponible, dispuesto para nosotros, para que podamos cumplir a lo que Él nos llamó a cumplir, como le hizo Moshe, para saber que realmente Él está cerca. Y si seguimos su camino, nos perfeccionamos en Él, ciertamente el que comenzó la buena obra, la terminará en nuestra vida, porque Él no nos dejará, ni nos desamparará jamás, ni aunque lo queramos, ni aún así, Él estará siempre con nosotros. Que nos dé esa fortaleza, ¿cierto? Nos dé esa plena conciencia de que Él está siempre en nuestra vida, en nuestros corazones, que nos permita realizar la voluntad que realmente Él ha dispuesto para nosotros, que podamos vivir vidas restauradas, corregidas, ¿cierto? Así como lo vivió Moshe, y que tengamos así una vida plena, realmente, porque de su mano nadie puede vivir de otra manera, ¿cierto? Plenamente y de manera ampliamente bendecida, y con su amor. Que el Eterno les bendiga a todos. Shabbat Shalom y Gimar Hatimat Tová, un buen sello final en Yom Kippur.